Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y que tengan un día genial. Yo estoy muy emocionado de estar aquí hoy con ustedes, porque el tema que vamos a tratar es de esos que te enganchan desde el principio, ¿saben? De esos que te hacen pensar, que te hacen cuestionar. Hoy vamos a hablar de algo que es un poquito turbio, un poquito misterioso, pero que por lo mismo, es fascinante. Hoy vamos a sumergirnos aún más en el mundo de Can Misterio, y vamos a intentar, en la medida de lo posible, descifrar a la mujer de las calles en Belgrado. Ya sé, suena a película, ¿verdad? Pues bueno, lo es en cierto sentido. Este es un tema que ha generado muchísima controversia, muchísimas teorías, y que, como siempre, está plagado de preguntas sin respuestas claras. Así que prepárense para un viaje más profundo por Serbia, por la mente de Can Misterio, y por un caso que, créanme, da muchísimo más de qué hablar. Antes de empezar, como siempre, quiero agradecerles por estar aquí, por su apoyo. Ya somos una comunidad increíble, y eso me llena de alegría. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que subo, y te unas a esta familia de curiosos y amantes del misterio. Vamos a empezar con más profundidad. Bueno, para aquellos que no estén familiarizados con el nombre, Can Misterio es un YouTube, un creador de contenido, que se ha hecho conocido por sus vídeos de investigación sobre temas oscuros, teorías conspirativas y casos sin resolver. Su canal es un pozo de contenido interesante y a veces inquietante. Y dentro de su vasto universo de vídeos, uno de los más comentados, analizados y que en este momento sigue generando debate, es precisamente el que trata sobre la mujer de las calles en Belgrado. Para entender completamente el caso, es imprescindible que volvamos a situarnos en Belgrado, la capital de Serbia. Una ciudad con una historia rica y compleja, marcada por guerras, conflictos y una gran dosis de misterio, como ya mencionamos. Pero es importante ahondar en esa historia, en esa complejidad, para poder entender el trasfondo del caso. Belgrado a lo largo de los siglos ha sido testigo de imperios, batallas épicas y cambios políticos radicales. Ha sido un punto de encuentro de culturas, un crisol de ideas, pero también un lugar donde la oscuridad ha florecido. Guerras mundiales, el régimen comunista, la disolución de Yugoslavia, todo esto ha dejado cicatrices profundas en la ciudad y en su gente. Cicatrices que de alguna manera se reflejan en el caso de la mujer de las calles. Can Misterio en sus vídeos nos presenta una serie de pruebas, testimonios y análisis que apuntan a una mujer que supuestamente tendría una conexión directa o indirecta con eventos extraños, situaciones sospechosas y personajes turbios de la ciudad. Él con su estilo característico nos sumerge en un mundo de sombras, de insinuaciones, de pistas dispersas que poco a poco van formando una imagen, una idea de quién podría ser esta enigmática mujer y qué papel juega en la intrincada red de poder de Belgrado. Lo que hace que este caso sea tan atractivo y a la vez tan frustrante es precisamente la ambigüedad. No hay pruebas concluyentes, como ya dijimos. No hay certezas absolutas, lo que significa que el debate se mantiene siempre abierto. Todo se basa en indicios, en rumores, en especulaciones que se entrecruzan, se contradicen, y que nos van pintando un retrato difuso de una mujer enigmática, casi fantasmal. Una mujer que, según las teorías de Can Misterio y sus seguidores, estaría relacionada con el crimen organizado, la política corrupta, y en definitiva, con los secretos más oscuros de Belgrado. Una mujer que para muchos es una leyenda urbana, un fantasma que se pasea por las calles de la capital serbia. En sus vídeos, Can Misterio no solo nos muestra fotografías, vídeos de vigilancia, conversaciones filtradas y análisis exhaustivos, sino que también nos ofrece un profundo análisis de la información que, a su entender, vincula a esta mujer con diferentes acontecimientos sospechosos. Él con su narrativa envolvente nos lleva de la mano por las intrincadas calles de Belgrado, señalando los lugares clave, los personajes involucrados, las posibles conexiones. Uno de los aspectos más interesantes y al mismo tiempo más polémicos de su investigación es la manera en que conecta los puntos. La forma en que relaciona hechos aparentemente aislados, que vistos por separado, podrían no tener ninguna relevancia para construir una narrativa coherente, aunque, como ya dije, nunca totalmente probada. Es aquí donde radica la maestría de Can Misterio, en su capacidad para tejer una red de hipótesis y presentarlas de manera convincente. Ahora bien, ¿quiénes serían los que apoyan, o mejor dicho, los que podrían estar interesados en lo que Can Misterio investiga? ¿Quiénes se benefician de la difusión de esta información?
Aquí es donde el tema se vuelve realmente complejo, donde el análisis se vuelve más especulativo, pero también, donde se abren puertas a posibles pistas que nos pueden ayudar a entender el caso en su totalidad. Como mencioné en el vídeo anterior, en primer lugar, tenemos a la comunidad de seguidores del canal, a esa legión de personas que, como ustedes, están fascinadas por el misterio, por la investigación, por intentar desentrañar la verdad detrás de las apariencias. Son ellos con sus comentarios, sus aportaciones, sus propias investigaciones, los que construyen, en gran medida, el relato y alimentan el debate. Es una especie de investigación colaborativa, donde cada uno aporta su granito de arena para intentar esclarecer el caso. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos, y que es crucial para entender el trasfondo, es: ¿hay alguien más que se beneficie de esta difusión? ¿Hay alguien que, de alguna manera, esté interesado en que la información sobre la mujer de las calles se conozca? Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, de las hipótesis, pero también de las posibles pistas que nos pueden ayudar a entender el caso. Aquí la respuesta se vuelve nebulosa y se abren múltiples caminos. Una de las teorías más recurrentes, y que es importante considerar, es que la información publicada por Can Misterio podría ser un intento de desprestigiar a ciertos personajes de la élite política o empresarial de Belgrado. Podría ser un ataque político encubierto, una maniobra para erosionar la imagen de alguien que, por alguna razón, resulta incómodo, que representa una amenaza para determinados intereses. En este escenario, Can Misterio sería, en el mejor de los casos, una herramienta, un mensajero que, consciente o inconscientemente, está difundiendo información que beneficia a alguien más. Podría estar siendo utilizado, manipulado, para cumplir una agenda oculta. Pero, ¿quiénes serían esos alguien más? ¿Quiénes serían los que se benefician de la caída en desgracia de determinados personajes? Aquí es donde entramos en el terreno de la política, de los negocios, de las intrigas palaciegas. Podrían ser rivales políticos, empresarios con intereses en conflicto, o incluso, grupos de poder que buscan desplazar a otros para controlar los recursos de la ciudad. Es importante analizar el contexto político y económico de Belgrado, identificar a los posibles actores involucrados, y tratar de entender cuáles son sus intereses y sus motivaciones. La información, como se suele decir, es poder. Y en este caso, la información sobre la mujer de las calles podría ser un arma muy poderosa en la lucha por el poder. Otra posibilidad, y que es igualmente válida, es que la investigación de Can Misterio sea un ejercicio genuino de periodismo de investigación, un intento honesto y valiente de destapar la verdad y denunciar la corrupción y los abusos de poder que lamentablemente suelen ser comunes en este tipo de casos. En este sentido, Can Misterio sería un periodista independiente, un investigador que, con sus vídeos, está intentando arrojar luz sobre los aspectos más oscuros de Belgrado, exponiendo las prácticas deshonestas, los tejemanejes, las conexiones ilegales. Sería, en definitiva, un luchador contra la impunidad, un defensor de la verdad. Sin embargo, incluso en este escenario, es importante ser cautos. ¿Quiénes serían los que se oponen a la investigación de Can Misterio? ¿Quiénes serían los que intentan silenciarlo, desacreditarlo, o incluso amenazarlo? Aquí la respuesta podría estar en los mismos personajes que podrían estar involucrados en la corrupción y los abusos de poder. Es importante analizar las posibles presiones que podría estar sufriendo Can Misterio, las amenazas que podría estar recibiendo, y las posibles consecuencias que podría acarrear su investigación. El periodismo de investigación, en muchos casos, es un trabajo peligroso. Y en un país como Serbia, donde la corrupción y la impunidad son problemas persistentes, el riesgo es aún mayor. Pero también existe la posibilidad, y esta es la más inquietante, de que Can Misterio esté manipulando la información, de que esté utilizando el misterio para crear un relato que en realidad es falso o al menos muy sesgado. En este caso, ¿quién sería el que se beneficia de esta manipulación? ¿Quién sería el que estaría interesado en crear una cortina de humo, en desviar la atención de la verdadera trama? La respuesta, por supuesto, es que no lo sabemos. No hay pruebas concluyentes que nos permitan afirmar categóricamente quiénes son los que apoyan, o se benefician, de las investigaciones de Can Misterio. Pero es precisamente esa incertidumbre, esa falta de certezas, lo que hace que el caso sea tan atractivo y que nos invite a seguir investigando, a seguir cuestionando, a seguir buscando la verdad. Es un juego de espejos donde la realidad se distorsiona, donde la verdad se oculta tras capas de misterio. Lo que sí podemos decir es que el caso de la mujer de las calles, en Belgrado, ha generado un gran interés en la comunidad de youtubers y en los medios de comunicación alternativos, como mencioné en el vídeo anterior.
Se han hecho documentales, se han escrito artículos, y se han publicado decenas de vídeos que analizan y debaten las teorías de Can Misterio. Esto demuestra que el caso ha logrado captar la atención de mucha gente, que ha logrado generar un debate importante sobre la transparencia, la corrupción y el poder en Serbia. Pero es importante señalar que aunque el debate sea importante, no siempre es sinónimo de verdad. El análisis de Can Misterio, como mencioné antes, es minucioso. Busca patrones, analiza comportamientos y conecta aparentemente hechos aislados. Sin embargo, es fundamental ser críticos, no tomar todo lo que se dice como una verdad absoluta. Hay que analizar las fuentes, contrastar la información, y ser conscientes de que en muchos casos, estamos ante interpretaciones, ante especulaciones que pueden estar influenciadas por la propia visión del investigador. Hay que recordar que el propio Can Misterio es un ser humano, con sus propias creencias, sus propios sesgos y sus propias limitaciones. Y que por lo tanto su análisis, por muy minucioso que sea, no es infalible. Una de las críticas más comunes que se le hacen a Can Misterio es que a veces, sus conclusiones son demasiado apresuradas, que se basa en indicios débiles para llegar a afirmaciones contundentes. También se le critica por su estilo narrativo, que a veces puede resultar sensacionalista y que en ocasiones, parece más interesado en generar intriga que en buscar la verdad. Estas críticas son válidas y es importante tenerlas en cuenta. No podemos permitirnos ser manipulados por la narrativa, por el morbo, por la emoción. Tenemos que mantener la mente fría, analizar la información con rigor y cuestionar las afirmaciones que nos parecen dudosas. Sin embargo, hay que reconocer que Can Misterio ha logrado crear un estilo propio, un estilo que le ha permitido captar la atención de millones de personas en todo el mundo. Su capacidad para construir historias, para generar suspense, y para conectar con su audiencia es innegable. Y aunque sus investigaciones puedan ser cuestionables en algunos aspectos, hay que reconocer que han logrado poner sobre la mesa temas importantes y que han abierto un debate necesario sobre la realidad de Belgrado y sus secretos. Su éxito radica en gran medida en su capacidad para hacernos sentir curiosidad, para despertar nuestra necesidad de saber, de investigar. Para entender mejor el caso, es fundamental que investiguemos a fondo la figura de Can Misterio, como mencionamos anteriormente. ¿Quién es? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Tiene algún interés oculto? Buscar información sobre él, analizar sus vídeos, y contrastar su información con otras fuentes, puede ser muy revelador. Es importante saber de dónde viene, qué ha hecho antes, y qué tipo de intereses podría tener. ¿Tiene vínculos con el mundo del periodismo? ¿Tiene contactos en el gobierno o en la política? ¿Ha sido objeto de presiones o amenazas? Toda esta información puede ser clave para entender el caso. También es importante que analicemos el contexto en el que se desarrolla la investigación. ¿Qué está pasando en Belgrado? ¿Qué tipo de tensiones y conflictos existen en la ciudad? ¿Hay elecciones a la vista? ¿Hay disputas entre grupos de poder? Conocer el contexto nos ayudará a entender mejor las posibles motivaciones de los involucrados y a evaluar la credibilidad de las teorías. Es importante estar al tanto de la actualidad, de las noticias, de los acontecimientos que se producen en la ciudad. Y también es importante estar al tanto de la historia, de los acontecimientos que han marcado la historia de Belgrado. Y por supuesto es fundamental que seamos críticos con la información que recibimos, como ya hemos remarcado. No nos podemos fiar ciegamente de lo que vemos en un vídeo de YouTube, ni de lo que leemos en un artículo. Hay que ser escépticos, cuestionar las fuentes, y buscar diferentes perspectivas. La verdad es un concepto complejo y en muchos casos, es imposible alcanzarla por completo. Pero la búsqueda de la verdad, la curiosidad, y el espíritu crítico son fundamentales para entender el mundo que nos rodea. Es importante que no nos quedemos con la primera versión que nos llega, que no nos dejemos llevar por las emociones, que busquemos diferentes puntos de vista y que analicemos la información con rigor. En definitiva, el caso de La mujer de las calles en Belgrado es un ejemplo perfecto de cómo el misterio, la intriga y la especulación pueden generar un gran interés en el mundo del entretenimiento y la investigación. Can Misterio ha logrado crear un relato atractivo, que ha captado la atención de mucha gente y que ha abierto un debate importante sobre la realidad de Belgrado y sus secretos. Sin embargo, es fundamental, al ser críticos, no tomar todo lo que se dice como una verdad absoluta, y buscar diferentes perspectivas para poder formarnos nuestra propia opinión. Es un caso que nos invita a reflexionar sobre el poder, la corrupción,
la transparencia y la búsqueda de la verdad en un mundo cada vez más complejo y lleno de sombras. Y para finalizar, quiero añadir una reflexión final, una pregunta que nos debemos hacer. ¿Qué es lo que realmente estamos buscando al investigar este caso? ¿Estamos buscando la verdad, o estamos buscando algo más? ¿Estamos buscando respuestas, o estamos buscando una emoción, una sensación de intriga, de misterio? Es importante ser honestos con nosotros mismos y preguntarnos cuáles son nuestras motivaciones. La búsqueda de la verdad puede ser un camino largo y difícil, pero es el camino que debemos seguir si queremos entender el mundo que nos rodea. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión más profunda en el análisis sobre el caso de Can Misterio y la mujer de las calles en Belgrado. Sé que es un tema complejo y que da para muchísimo más, pero espero haberles dado algunas pistas, algunas ideas para que ustedes mismos puedan investigar y sacar sus propias conclusiones. La clave, como siempre, es la curiosidad y el espíritu crítico. No se conformen con lo que ven, con lo que escuchan. Investiguen, cuestionen, busquen diferentes perspectivas y formen sus propias opiniones. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto, déjenme sus comentarios, cuéntenme qué piensan del caso, qué teorías tienen, qué les pareció el vídeo. Me encanta leer sus comentarios y debatir con ustedes. La comunidad es lo más importante, así que no duden en participar. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo, por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios, con más enigmas, con más preguntas sin respuesta. Hasta pronto.